Hay momentos en la historia en los que las élites dejan de hablar en clave y empiezan a decir en voz alta lo que viene. Momentos en los que banqueros, ex asesores presidenciales, ex jefes de inteligencia financiera, gestores que derribaron monedas nacionales y ejecutivos del sector de activos digitales coinciden. Y cuando todos ellos coinciden en un solo mensaje, no es casualidad, es un aviso. Porque quizá la mayor transformación económica de nuestra era, la transición a sistemas DLT, Distributed Ledger Technologies, a activos digitales, a liquidación instantánea y a mecanismos como XRP, no está empezando ahora. Lleva años diseñada, años anticipada y años preparada. Hoy voy a mostrarte cómo las personas con mayor información del planeta llevan tiempo avisando y que sus palabras encajan en un patrón que ya no podemos ignorar. Y vamos a empezar con un banquero, pero no un banquero cualquiera. Our belief, which I think is shared by the leadership of Hong Kong, is that pretty much all transactions will settle on blockchains eventually, and that all money will be digital. Think about what that means, a complete rewiring of the financial system. Déjame poner esta frase en contexto. Standard es uno de los bancos más antiguos de Reino Unido, fundado en 1853. Está en el top 3 de bancos británicos por presencia internacional. Es uno de los bancos más grandes de Asia, África y Oriente Medio. Maneja billones en transacciones transfronterizas y es una institución profundamente integrada en el sistema financiero global. Cuando el CEO de un banco así de grande dice que todo el dinero será digital y que todas las transacciones vivirán en blockchain, no está haciendo predicciones, está revelando un plan. Porque los bancos jamás anuncian un cambio, solo lo admiten cuando ya está decidido. Y esto nos lleva al siguiente nivel. Ready for a new world order. Wider discussion today. Well, I think the word framing is correct. I wrote a piece in late October saying we're already in World War III. We are already in conflict that extends so far beyond Ukraine, actually, even within the context of Western Europe. But we've clearly been pretty much at war in space, below the surface of the oceans, submarine warfare between superpowers. I would even say that this has been happening for at least 4 years, and it's spilled over into public view on the ground. But we don't frame it that way. Don't force us into a corner here. Are they right? Well, it may be a bit late for that. I remember talking to an Australian diplomat at one point about this break between the US and China and said, you know, both sides are going to say, whose team are you on? And he said, our job is to make sure the question never arises. But the question has arisen. And so I think we have to go deeper. And it's not about the US versus China. It's about what underpins a world order is always the financial system. I was very privileged. My father was an advisor to Nixon when they came off the gold standard in '71. And so I was brought up with a kind of inside view of how very important the financial structure is to absolutely everything else. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. So I find it very difficult to talk about the world order that we're coming into, given how very tenuous and unstable the current environment is. In my lifetime, this is the second time that I have seen the superpowers actually threaten the possibility of nuclear war. It's almost unimaginable to anyone who doesn't remember from last time, who isn't old enough. It's unimaginable from 3 months ago, quite frankly. ¿Y quién es exactamente Pippa Malmgren? Pues es una ex asesora económica de la Casa Blanca, hija de Harold Malmgren, asesor también de Nixon durante el fin de Bretton Woods, y es una consultora de gobiernos, bancos centrales y agencias de inteligencia. Es una de las voces más influyentes en geoestrategia financiera global. Y cuando alguien con ese linaje dice que se va a reemplazar el sistema del dinero, no es reformar, no es reemplazar. Significa que el nuevo sistema ya está decidido. Y fíjate en el patrón. Standard habla de infraestructura, blockchain. Pippa habla de gobernanza, el orden mundial. ¿Y quién conecta la infraestructura con la economía real? Justo aquí entra el siguiente testigo. Over the next 15 years, there's going to be the largest wealth transfer in history. It's already started. It's already started, from baby boomers and Gen X to Gen Z and Gen Alpha. $80 trillion of wealth is going to be transferred
to digital native generations. You know, these are people who are going to expect money and investments to be as instantly movable as a text or a video file. And, you know, blockchain really is best seen as a recognition that most money and financial assets are just digital information on ledgers. Right. But in the legacy world, there are lots of different ledgers that don't talk to each other. And so you end up with unnecessary friction and cost and intermediaries. Whereas this new coming generation is going to expect instant movement of money globally. And that's what blockchain facilitates. So, you know, the big story here is banks need to prepare for what this coming digital native generation are going to want, you know, from financial services. And at the most basic level, they're going to want access to digital assets. El CEO de Uphold aparece en pantalla diciendo lo que ya sabes, que los bancos, las instituciones y el sector cripto convergerán. ¿Por qué esto es importante? Porque Uphold fue uno de los primeros exchanges regulados del mundo. Conecta dólares, euros, libras, metales cripto y derivados en un mismo flujo. Es un socio clave de Ripple, es uno de los mayores canales de entrada a XRP a nivel retail e institucional y es literalmente el puente entre dos mundos, el antiguo sistema financiero y el nuevo sistema digital y tokenizado. Y el puente solo existe si hay un destino al que llegar. ¿Hacia dónde está yendo la infraestructura financiera global? No hacia Bitcoin, está yendo hacia sistemas de liquidación instantánea, interoperables, neutrales y utilizados por instituciones. Y eso significa una sola cosa, hacia mecanismos como XRP. Pero para entender la escala del cambio hace falta alguien que conozca cómo se puede mover el poder financiero real. Pero si un Estado, acuérdate de lo que te estoy contando hoy, si un Estado o una entidad pública estatal es capaz de albergar y almacenar oro, y sobre ese oro emitir tokens que supuestamente te den un derecho conceptual sobre la cantidad de oro, esa criptomoneda el día de mañana va a arrasar. Porque es volver al mismo patrón. Antes de Nixon. Todo lo que está pasando te va a obligar a pensar. Ahora mismo el sistema financiero va a estar sometido, dentro de nada, a comprar y vender acciones es una cosa antigua. Porque en vez de utilizar ¿qué es la bolsa de valores? Una red, ¿no? Es un mecanismo de transmisión de unos y otros. Pues utiliza Ethereum o utiliza Polygon, que son mucho más rápidas y muchísimo más baratas. Y en vez de transmitir acciones en un papel, transmite archivos electrónicos que son instantáneos y no tienen coste. Todo eso, el que no lo vea, en la época de incertidumbre, el que no lo vea perderá la batalla. Si yo ahora estuviera en banca, en la banca convencional, uy la que viene, ¿qué sentido tiene tener una cuenta corriente en un banco cuando puedes tener en un exchange? Y unas transferencias entre tú y yo son instantáneas. Bueno, con Ethereum tardas a lo mejor un minuto. Y es un poquito carita, que son un poco jetas, pero bueno. Y cuando te hacen hacer una transferencia en el sistema bancario tradicional, dentro de 2 días, no se preocupe usted, tendrá el dinero botado en su cuenta. Señor, que no me ha llegado. Bueno, ya sabe usted lo que... Eso es antiguo. Eso es en la diligencia de mi bisabuelo. El que no vea que esto es lo que viene, el que no se arme para eso, está muerto. ¿Y por qué un token respaldado por oro y no Bitcoin directamente? Es casi lo mismo. Es casi lo mismo porque Bitcoin está respaldado por un algoritmo que es limitado, o sea, no puede haber más que el que hay. Entonces, lo que pasa es que el Bitcoin, precisamente porque se ha generado demanda y no se puede incrementar artificialmente el número de unidades, por eso sube. El presidente JP Morgan era el primer banco del mundo en mi época, ¿no? De hecho, compró acciones de nuestro banco, compró un porcentaje significativo. Y dijo que el Bitcoin y las criptomonedas que eran una estafa. El presidente JP Morgan, no era ninguna broma. Al cabo de un tiempo pidió perdón. Y dijo, me equivoqué. En paralelo, el BBV, que aquí en España no decía nada,